después de 3 años de una relación a distancia con mi novio. Los días más difíciles fueron aquellos que pasé acompañándolo, ayudándole a superar sus problemas, pero cuando finalmente nos conocimos en persona, nuestro amor se desmoronó. El motivo era claro: la misma persona que me acompañó durante 3 años fue también cómplice de aquellos que me maltrataban. Tiempo después, Andrés tuvo que enfrentar las mismas cosas que él me había hecho a mí. Me suplicó que lo perdonara, que regresara a él, pero en este mundo, los errores no siempre pueden corregirse tan fácilmente. Capítulo 1. Cuando Andrés y sus amigos me acorralaron contra la pared, yo estaba enviando un mensaje a mi contacto fijo en WeChat. AJ, cariño, esta noche tengo algo que hacer. Más tarde jugamos. La luz tenue de la farola caía, dejando un pequeño espacio iluminado en la esquina. Envié el mensaje, apreté los puños, y al levantar la mirada escuché el sonido de una notificación. A través de la multitud, vi a Andrés apoyado contra la pared, con la vista fija en su teléfono. La frialdad en sus ojos se desvaneció instantáneamente, y una suave sonrisa apareció en las comisuras de sus labios. Se inclinó hacia el micrófono del teléfono, su voz baja y suave. No te preocupes, cariño. Yo también tengo algo que hacer. Búscame cuando termines. Los que estaban frente a mí se callaron en silencio. Mi teléfono vibró en mi mano. Bajé la mirada y vi un mensaje de voz de AJ. Cariño, tienes suerte. Pide disculpas. Andrés guardó su teléfono, y su mirada volvió a ser fría e implacable. Di lo que tienes que decir y te dejaré ir. Andy, la mujer a su lado gritó con molestia. Andrés no le hizo caso. Sostenía un cigarrillo en la mano, pero no aceptó el encendedor que alguien le ofrecía. La luz iluminaba solo la mitad de su rostro, y en la oscuridad aún se veía increíblemente atractivo. Me sentí un poco desorientada. Mitad era mi AJ, mitad era Andrés. Aflojé la fuerza de mis puños. Sacudí la cabeza. Está bien. Andrés habló con indiferencia, sin mirarme, solo intercambiando una mirada con alguien. Los puñetazos y patadas comenzaron a caer sobre mí, uno tras otro. Cada golpe dolía. Amenazas y maldiciones se filtraban en mis oídos, acompañados por las risas de satisfacción de Evelina. Enterré la cara en mis brazos, desesperada. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos, las sombras en la esquina ya habían desaparecido. Capítulo 2. Me había metido con Evelina. A nadie le gustaba desde hace tiempo. Se aprovechaba de que su novio era un matón, y siempre hacía lo que le daba la gana en la escuela. El miércoles estaba haciendo fila en la cafetería. De repente, ella apareció con sus amigas. Se colaron en la fila delante de mí sin decir nada. Normalmente, habría intentado hablar con ella, pero ese día tenía mucha hambre. Había olvidado desayunar, y para la tercera clase ya no aguantaba el hambre. La empujé. Olvidé lo fuerte que soy. El empujón la hizo caer de culo. El sonido de su caída fue lo suficientemente fuerte como para silenciar la cafetería. Todos nos miraban. Su cara se puso roja como un globo a punto de explotar. De pura vergüenza, estaba a punto de disculparme cuando la cocinera me llamó. Chica, ¿qué vas a comer? No te quedes ahí, que hay gente esperando. Me quedé aturdida, y por un momento me olvidé de Evelina en el suelo. Le pedí a la cocinera algunos platos. Cuando terminé de recoger mi comida, Evelina ya se había ido. Pensé que, como fue ella la que se coló primero, todo estaba solucionado. Capítulo 3. Eso fue solo lo que yo pensaba, pero claramente Evelina no estaba de acuerdo. De lo contrario, no le habría pedido a los amigos de su novio que me dieran una lección, y mi propio novio no habría sido el que liderara la golpiza. Capítulo 4. Cuando volví a la residencia, mi ropa estaba empapada en agua sucia. Olía horrible. Mi compañera de cuarto se tapó la nariz. Sorprendida. Jazz, ¿qué te pasó? Me tropecé en el camino. Suspira de alivio. Date prisa y dúchate. Asentí, y me quité la mascarilla de la cara. El teléfono en mi bolsillo vibró de nuevo. ¿Qué haces, bebé? ¿Ya terminaste? ¿Por qué no me contestas? Emoji de llanto. Bebé. Esperándote pacientemente emoji. No respondí. Apagué la pantalla y entré al baño. Capítulo 5. Andrés y yo llevábamos 3 años de relación online, y nunca nos habíamos visto en persona. Cuando nos conocimos, él me llamaba Jazmín. Después, con más confianza, me empezó a llamar Mini. Con el tiempo,
Se confesó y me empezó a llamar bebé. Nos conocíamos desde hacía casi 3 años. En el transcurso, su abuelo falleció. Durante esa época hablábamos 5 veces al día. Él me hablaba de su abuelo, hasta que su voz se volvía ronca o rompía a llorar. Yo lo acompañaba desde el otro lado, llorando con él, intentando consolarlo. Conocía su infancia al detalle, cada memoria de sus años que no volverían, el único tiempo de su vida que él valoraba. Mis búsquedas en internet eran todas, la mejor manera de consolar a alguien que ha perdido a un ser querido. A veces me llamaba a las 3 de la madrugada. La ciudad estaba completamente a oscuras. El sonido de la llamada me despertaba, y desde mi cama, en la noche silenciosa, lo acompañaba en su llanto. Con el tiempo, Andrés empezó a recuperarse. El tiempo había demostrado que la mejor forma de consuelo era estar ahí, aunque nunca nos habíamos visto. Yo siempre estaba cuando me necesitaba. Me decía, bebé, menos mal que estás conmigo. Cuando recibí ese mensaje, mi amiga Luna estaba a mi lado. Lo vio y se rió. No sabía que tenías tanto tiempo para consolar a un desconocido detrás de una pantalla. Miré el teléfono y respondí, cambiando de tema. ¿No es increíble? La tecnología ha avanzado tanto. El avatar de Andrés era un gato, sonriendo tiernamente hacia mí. Solo verlo hacía que mi ánimo mejorara. Es sorprendente cómo 2 personas que nunca se han visto pueden llegar a tener una relación íntima en el sentido tradicional. Incluso el apoyo desde una pantalla puede convertirse en la salvación de alguien. Escribí una frase en la pantalla y pulsé enviar. Estaré siempre contigo. ¿Cómo lo explicas? Le sonreí a Luna. ¿No es esa la grandeza del amor? Capítulo 6. El sonido del agua en la ducha se detuvo. Me envolví en una toalla y, al salir, mi compañera de cuarto señaló mi teléfono sobre la mesa. Jazz, tu novio te ha llamado varias veces. Le dije que estabas en la ducha. Gracias, le respondí con suavidad. Su mirada se fijó en mis brazos, y exclamó sorprendida. ¿Cómo te caíste? ¿Por qué estás tan lastimada? Justo tengo una pomada para golpes. Ven que te ayudo a aplicarla. El dolor se expandía por los moretones. Apreté los labios para no emitir sonido. El olor penetrante de la pomada llenó el pequeño espacio. Mientras, le respondía a Andrés por mensaje. Ya terminé de ducharme. Inmediatamente apareció un sticker, como si hubiera estado esperando mi respuesta. Mua, sticker. ¿Jugamos esta noche, bebé? Lo pensé un momento y le respondí. No, hoy no, hoy. ¿Qué pasó hoy? Mis ojos brillaron un poco antes de seguir escribiendo. Hoy me encontré con alguien que se coló en la fila. Lo empujé un poco, y me dijo que buscaría a alguien para enseñarme una lección. El mensaje, escribiendo, parpadeó en su lado, y luego se convirtió en varios mensajes de voz. No abrí ninguno, solo respondí, no te preocupes. Al final no vino. ¿Cómo es que se atreve a colarse y encima tiene razón? Preguntó Andrés. Los mensajes de voz seguían apareciendo, algunos cortos, otros largos, todos con el punto rojo. Pero mis ojos solo se fijaron en esa respuesta en texto, y no pude evitar soltar una pequeña risa. ¿Qué pasa?, preguntó mi compañera, intrigada. 2 lágrimas de risa corrieron por mis mejillas. Me las limpié y respondí, nada, solo vi un chiste muy gracioso. Capítulo 7. Jamás hemos pasado un día sin hablar. Andrés me ha enviado muchas fotos, atardeceres radiantes, pequeñas flores desconocidas al borde del camino, cielos de un azul puro, y una foto en particular, de él sonriendo en el jardín de su casa. El viento levantaba un poco el borde de su camisa blanca, su postura erguida, un joven elegante como un árbol joven, y su sonrisa era como un rayo de luz entrando en mi pecho. Me dijo, bebé, esta foto es especialmente para ti. Tal vez algún día me reconozcas en la calle. Yo le respondí que no había tanta casualidad en el mundo. Ahora veo que estaba equivocada. Si existen cosas más increíbles que eso. El rostro que vi bajo las luces, medio iluminado y medio oscuro, era delicado y frío. Sus rasgos coincidían perfectamente con los de la foto. Desconocido, pero familiar. Andrés una vez me preguntó qué tipo de persona me gustaba. Yo le devolví la pregunta, ¿y tú? ¿Cómo eres? Él dijo, soy como la persona que te guste. Le respondí, me gustan los chicos que son como una brisa clara después de la tormenta. Lo que imaginaba, lo que visualizaba como mía, era así. Después de un largo silencio,
Él solo me envió una carita sonriente. Capítulo 8. El cuadro de mensajes seguía saltando en la pantalla. Me quedé aturdida por medio minuto antes de enviarle un mensaje. Andrés, ¿te gustaría que nos viéramos en persona? Capítulo 9. Al día siguiente en la cafetería, me volví a encontrar con Evelina. Seguía colándose en la fila. Yo estaba en otra fila, observando cómo el chico al que se le metió delante tragaba saliva y no decía nada. Evelina se giró para reírse con sus amigas. Sus labios rojos se curvaron, y al verme en la fila, su sonrisa se amplió. Recordando algo, me empujó fuera de la fila, colocándose justo delante de mí. Me empujó con el codo y casi me hizo caer sobre la persona de detrás. Logré estabilizarme con dificultad. El chico frente a mí me miró con desprecio, como burlándose de mi falta de juicio el día anterior. Raramente había visto una expresión tan fea en alguien. Mis labios estaban tan apretados que casi me los rompí. Tragué mi ira y bajé la mirada, escondiendo mis emociones. Eres una perra. Las palabras cayeron, frías y maliciosas, en mis oídos. Mi autocontrol estaba a punto de romperse. Podía saborear la sangre en mi boca, pero la tragué con esfuerzo. Capítulo 10. El chat de WeChat con AJ. Cariño, se quedó en el último sticker que me envió. De verdad, bebé. Por fin nos veremos en persona. He esperado mucho por este momento. Ya tenía ganas de verte. Ya casi son 3 años. Cuando decida el día, te lo haré saber. Genial. Estoy tan feliz de que finalmente nos veremos, aunque tal vez cuando me veas no te guste. ¿Cómo crees? Me gustarás sea como seas. Bebé. Mua. Sticker. Nuestra conversación se detuvo ahí. Ya había recogido mi comida y me senté en la cafetería, releyendo esa parte una y otra vez, intentando encontrar algo en esos mensajes, pero no logré ver nada. Capítulo 11. Antes de conocer a Andrés, no era una chica que se llevara bien con los demás. Durante todos estos años, Luna ha sido mi única amiga de verdad. Ser rechazada, ser aislada, recibir miradas extrañas como si fuera un monstruo. Esa era la constante de mi infancia. Y aún así, no había hecho nada malo. En esos años oscuros, la única que estuvo a mi lado fue Luna. Nunca aprendí a rendirme. Evelina pensaba que había ganado. Andrés no me volvió a buscar después de aquella noche. Parecía que todo había vuelto a la normalidad, pero bajo la calma de la superficie, acechaba un torbellino de inquietud. No podía tragarme este resentimiento. Capítulo 12. Lunes por la tarde. Clase optativa. El profesor tenía fama de ser muy estricto. No solo el examen final sería a libro cerrado, sino que también era muy tacaño con las notas durante el curso. Los estudiantes que elegían esta asignatura o tenían mala suerte o de verdad querían aprender. Cuando sonó el timbre, la profesora, una mujer de mediana edad con un estilo impecable, comenzó a pasar lista. Me senté en mi lugar, escuchando los nombres que mencionaba uno tras otro, mientras bajaba la cabeza para enviarle un mensaje a Andrés. Cariño, ¿cuándo será al final? Ya no puedo esperar más, quiero verte ahora, le respondí con un sticker. Justo cuando la profesora mencionó mi nombre, Jazmín, contesté presente, levanté la mano, y la mirada de la profesora pasó brevemente por mi rostro antes de anotar algo en su lista. No hay prisa. La profesora siguió llamando nombres, y de repente escuché uno que me resultaba muy familiar. Volteé a ver, pero la apariencia de la chica no coincidía con el nombre. La chica levantó la mano y respondió en voz baja. La profesora la miró y asintió. De repente, mi corazón empezó a latir más rápido, como si fuera anticipación, o quizás una advertencia. Profesora. Mi voz resonó inesperadamente en el aula, y los ojos agudos de la mujer se clavaron en mí. Me levanté, con una sonrisa suave y respetuosa en el rostro, a punto de desatar una tormenta en plena calma. Ella no es Evelina. La mirada de la profesora se dirigió hacia la chica, que se veía un poco nerviosa. Yo mantuve mi expresión serena. Debe estar sustituyéndola. El aula quedó en silencio absoluto. Lo sabía. Mi conflicto con Evelina solo iba a empeorar. Capítulo 13. Quizás otros profesores no se preocuparían por una sustitución en la clase, pero sabía que esta profesora lo investigaría. No solo investigaría. Sospecho que, con esto, a Evelina le resultará muy difícil aprobar esta materia. Esa noche, de vuelta en la residencia, Andrés me llamó. Su voz era ronca,
pero con una dulzura que podría ahogar a cualquiera. ¿Cómo te fue hoy, bebé? Cuando me llamaba bebé, su voz parecía rodar por un frasco de azúcar antes de llegar a mis oídos, provocándome un sonrojo. Hoy estoy muy feliz, respondí con una sonrisa, incapaz de ocultar la alegría en mi tono. Él parecía contagiarse de mi entusiasmo, con un ligero rastro de risa en su voz. ¿Y qué te hizo tan feliz? Pensar que pronto nos veremos me pone contenta. A mí también. Hablamos por teléfono durante 2 horas. Al final, ya acostada y casi quedándome dormida, lo escuché preguntar, ¿cuánto falta? Pronto, le respondí suavemente. Capítulo 14. La venganza de Evelina comenzó 2 días después de que la desenmascaré por haber enviado a alguien a sustituirla. Quiso encerrarme en el edificio de clases, pero la vi venir y corrí. No pudo alcanzarme. Cada día, cuando salía de clase, me ponía la mascarilla y bajaba la gorra, observando cuidadosamente mi entorno para evitarla. No lograba atraparme, y eso la enfurecía aún más, pero en la vida, las cosas no siempre salen como uno quiere. El 5.º día, nos encontramos en la cafetería. Había recogido mi comida favorita y estaba feliz de encontrar un asiento vacío. La cafetería estaba llena de gente. Vi un lugar libre y caminé hacia él con alegría. Había ruido a mi alrededor. A solo 4 o 5 pasos del asiento, sentí de repente un líquido espeso y caliente cayendo sobre mi cabeza, deslizándose por mi cara y entrando en mi camisa. Parte de ese líquido también cayó en mi plato de comida. Me quedé congelada, sosteniendo el plato. El líquido caliente se deslizaba por mi cuello, como una serpiente, haciéndome cosquillas. La piel quemaba por el calor, y fruncí el ceño, pero mi mirada seguía fija en mi comida arruinada por el líquido. ¡Qué lástima! Ya no podía comerla. La cafetería quedó en un silencio absoluto. La persona que estaba delante de mí no podía ser más familiar. Evelina y yo volvimos a ser el centro de atención. Estaba empapada, hecha un desastre, mi dignidad pisoteada. Afortunadamente, la mascarilla me ayudaba a mantener una pizca de ella. Las miradas ardientes que caían sobre mí me hacían sentir incómoda. Entre la multitud, vislumbré una figura familiar sentada con la espalda recta. Parpadeé, pero luego me di cuenta de quién estaba sentado frente a él. El novio de Evelina. Estaban ahí para apoyarla. Zorra. Te crees muy lista, arruinándome a mis espaldas. ¿Quién te dio el valor? Evelina gritaba con furia. Sus labios rojos se movían como los de una serpiente venenosa, escupiendo saliva cerca de mis ojos. Siguió insultándome, sus palabras más sucias que la basura podrida en una alcantarilla. Mi dignidad estaba siendo destrozada bajo sus pies, y mi novio solo estaba sentado allí, apoyando a Evelina, mirando con frialdad cómo me maltrataba. ¡Qué escena tan ridícula! Bajo la mascarilla, mis labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Vergüenza y humillación. Cuando terminó de gritar, intentó arrancarme la mascarilla, tratando de quitarme la última capa de protección. El cuenco de comida cayó al suelo mientras me cubría el rostro, esquivando sus manos. ¿Todavía te atreves a esconderte? Zorra. Hoy voy a destrozarte la cara. No, la mascarilla no. Me moví como una bestia acorralada, protegiendo desesperadamente la mascarilla en mi rostro. Todos observaban, sabiendo que tenían miedo de Andrés y del novio de Evelina. Sentados allí, Evelina, furiosa por no poder alcanzarme, levantó la mano para abofetearme. Sentí el viento de su mano cerca de mi cara, pero en el último segundo, alguien la detuvo. Capítulo 15. Por supuesto, no fue Andrés. Aún acurrucada, esperando el golpe que nunca llegó, abrí los ojos para ver una figura femenina de pie frente a mí. Evelina tenía la mano atrapada por esa persona, y en un parpadeo, el sonido de una bofetada resonó, haciendo que todos a nuestro alrededor tomaran aire. El rostro de Evelina fue girado violentamente hacia un lado. Andrés levantó la cabeza, mirando brevemente mi rostro con desprecio, como si mirara basura. Su mirada no tardó en moverse hacia la persona que estaba delante de mí. El novio de Evelina intentó levantarse, pero Andrés lo retuvo. Evelina, con una mano en la cara, me miraba con odio, pero no hizo ningún movimiento más. La persona que estaba frente a mí se giró. Un mechón de su largo cabello rizado cayó sobre su rostro, y sus labios rojos y expresión fría me resultaban familiares. Mordí mis labios y la llamé.
Luna, Luna, la diosa de la Facultad de Matemáticas, y también mi amiga de la infancia. Capítulo 16. Nuestra universidad está dividida en dos campus, el norte y el sur. Ella y yo estamos en diferentes campus. No sé por qué hoy vino al mío. Me llevó casi arrastrando de vuelta a la residencia. Mis compañeras de cuarto no habían regresado aún. Me empujó hacia el baño sin decir una sola palabra más. El caldo ya se había secado, pegándose a mi piel y haciéndome sentir sumamente incómoda con el calor de la tarde. El olor que desprendía no era nada agradable. Abrí la ducha. Cuando salí, la vi sentada en mi silla, apoyada en el respaldo, con el ceño fruncido. Sus rizos caían sobre sus hombros, haciendo juego con el rojo de sus labios, tan vibrante como una rosa. Tu novio te ha enviado un mensaje, me dijo cuando escuchó mi voz, señalando mi teléfono sobre la mesa. Si no me equivoco, él se llama Andrés, ¿verdad? Andrés también está en el campus norte. Dos personas populares. Tal vez en la vida real se conocían mejor entre ellos. Sí, Luna frunció el ceño y se frotó entre las cejas, su rostro frío como siempre. Hoy estuvo presente, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No es tu novio? No respondí. Bajé la mirada hacia mis pies. Las gotas de agua caían de mi cabello, formando pequeños charcos en el suelo. Ella me miró con calma, pero con un toque de curiosidad en su mirada. Pronto dejará de serlo, dije de repente, levantando la vista para encontrarme con sus ojos. La mirada de Luna era como una cuchilla, afilada y fría, como siempre. Me observó en silencio durante un momento, y yo dejé que me examinara. Finalmente, se levantó y me pellizcó suavemente la mejilla. Si algo pasa, dímelo. No te lo guardes para ti sola. Capítulo 17. Luna se quedó conmigo hasta que terminamos de cenar y luego volvió al campus norte. La acompañé hasta la entrada del campus sur. En lugar de tomar una bicicleta compartida, decidí caminar despacio de vuelta a la residencia. Había poca gente en el camino. La luz de las farolas iluminaba el sendero, y las sombras de los insectos volaban alrededor. El viento susurraba entre los árboles cercanos. Me sentía inusualmente relajada. Tenía planeado jugar con Andrés cuando llegara a la residencia. De repente, oí pasos detrás de mí, apenas perceptibles, pero claramente siguiéndome a poca distancia. Aceleré el paso, y los pasos tras de mí también se aceleraron. ¿Quién me estaba siguiendo? Me giré bruscamente, pero no vi a nadie detrás de mí. Los pasos se detuvieron de golpe, y no había rastro de nadie en el camino. ¿Una ilusión? Me sentí inquieta, di la vuelta y comencé a caminar más rápido, sacando el teléfono para llamar a mi compañera de cuarto. De repente, sentí un dolor en la mano. El teléfono cayó al suelo con un fuerte golpe. Me retiré la mano por el dolor, pero al instante alguien me agarró los brazos con fuerza, uno a cada lado, impidiéndome moverme. Un par de elegantes tacones negros pisaron con fuerza mi teléfono, y el sonido del cristal rompiéndose resonó en el camino silencioso. Sentí como algo se rompía también en mi pecho. Ese teléfono lo había comprado con mi propio dinero. Llevaba 3 o 4 años con él. Ya no funcionaba tan bien como antes. Lo había mantenido por su gran capacidad de almacenamiento. Había acumulado tantas cosas en él que, aunque a veces se quedaba bloqueado y la batería estaba desgastada, no quería deshacerme de él. Ese teléfono guardaba casi 3 años de recuerdos con Andrés, sus confesiones llorosas, las canciones que me cantaba con su voz ronca, su voz suave cuando me arrullaba por la noche, y todos los pequeños momentos que compartimos. A veces, solo ver una pequeña parte de esos recuerdos me hacía feliz todo el día. Evelina, con una mejilla aún hinchada y cubierta torpemente con corrector y base, se veía ridícula. Le eché un vistazo y bajé la mirada, centrando mi atención en el teléfono bajo su pie. Zorra. Se acercó con el sonido de sus tacones resonando en el suelo. Ahora estás sola. Luna no está aquí para protegerte. ¿Quién lo hará? Su voz era como uñas rascando una pizarra, aguda y molesta, haciéndome estremecer. Insultos repugnantes inundaban mis oídos de nuevo. Puta, zorra. La escuché maldecir a mis padres, escupiendo insultos con veneno. Hoy te voy a enseñar lo que pasa cuando te metes con alguien que no debías. Evelina agitó su mano, y las 2 chicas que estaban con ella me arrastraron hacia el bosque. Eran fuertes, y mis zapatos rasparon el suelo, produciendo un sonido áspero.
Me resistí, fijando mi mirada en el teléfono tirado a poca distancia. La parte trasera de vidrio ya tenía una grieta que parecía una telaraña. Eso lo había hecho el tacón de Evelina. Las dos chicas detrás de mí me sujetaron con fuerza, apretando mis muñecas, que empezaban a doler. Al ver que no me movía, decidieron arrastrarme. El talón de mi pie se arrastró sobre el césped, rozando las piedras afiladas que me cortaron el tobillo. Dolía un poco. Me tiraron al suelo. Me enderecé, mirando a Evelina, que cruzaba los brazos. La luz de la luna era intensa esa noche. A través de las hojas de los árboles, podía ver claramente su rostro retorcido. Las dos mitades de su rostro no coincidían, y me resultaba incómodo mirarla. Evelina levantó el pie, rápido y con fuerza, tratando de patearme. Moví mi cuerpo a un lado justo a tiempo. Furiosa, gritó: «Levántenla». Las dos chicas me levantaron como si fuera un animal destinado al matadero. Evelina sonrió con malicia. Sus labios, de un rojo sangre, estaban mal delineados, como si fueran un muñeco maldito de un cuadro al óleo. «Zorra». Levantó la pierna y apuntó con su fino tacón a mi abdomen, riendo cruelmente, mientras se preparaba para patearme con fuerza. Mis manos estaban sujetas, y solo pude observar cómo su pierna se dirigía hacia mí. Va a doler mucho, pensé. Capítulo 18. Llegué a la residencia justo antes de que cerraran las puertas. La encargada del dormitorio estaba a punto de poner el candado. Mi ropa estaba cubierta de barro y hierba, sucia y desordenada. Entré y le susurré una disculpa. La encargada fue amable y solo dijo que no había problema. Cuando llegué a la habitación, mi compañera estaba comiendo papas fritas y viendo una serie. Al escucharme entrar, pausó el episodio. «Jazz, ¿por qué llegas tan tarde? ¿Y por qué otra vez tu ropa está sucia?» «Me caí otra vez», le respondí en voz baja, sin quitarme la mascarilla. «¿Estás bien?» Abrió los ojos con sorpresa. «Últimamente te caes mucho. ¿Te duele algo? ¿Te puedo poner un poco de pomada?» Sacudí la cabeza. Mis brazos colgaban a los lados, sin fuerzas. Me acerqué lentamente al armario. Saqué algo de ropa y entré en el baño. El agua caliente cayó sobre mí, y por fin sentí que volvía a la vida. Los moretones en mis brazos y piernas aún no se habían desvanecido. El daño que Andrés y sus amigos me hicieron fue considerable. Cuando presionaba sobre ellos, aún dolía un poco. Me pellizqué fuerte, y las lágrimas que salieron por el dolor fueron arrastradas por el agua. Cayeron todas al desagüe. Capítulo 19. Cuando salí del baño, justo entró una llamada de Andrés. Contesté. Su voz ronca sonaba del otro lado. Parecía que siempre teníamos algo de qué hablar. Dejé el teléfono a un lado y me puse a lavar la ropa. El barro de los pantalones se dispersó en el agua, ensuciando todo el contenido de la cubeta. Andrés me contó que hoy había visto un gatito en la calle y le dio un poco de salchicha. Dijo que era muy lindo. Seguí frotando la ropa con fuerza. «Cariño, ¿te gustan más los gatos o los perros?» Me detuve un momento. Y después de una pausa, respondí: «Perros». «Bien, entonces algún día tendremos un perro». Aflojé la fuerza de mis manos, y el balde cayó al suelo con un golpe fuerte, haciéndose una grieta por donde el agua empezó a salir, inundando todo el piso. El ruido hizo que Andrés se preocupara y me preguntara qué había pasado. «Nada», respondí. Suspiró aliviado, tierno, amable, atento, lleno de cariño. Justo como siempre se había mostrado ante mí. Era tan bueno que incluso se preocupaba por los animales callejeros. Andrés seguía hablándome por teléfono, pero yo ya no escuchaba nada de lo que decía. Las palabras que quería decir se quedaron atoradas en mi garganta. «Andrés, ¿de verdad crees que tenemos un futuro juntos?» Capítulo 20. Andrés me encontró más rápido de lo que había imaginado. La tercera noche después de que Evelina me acorralara, salí de la biblioteca. Alguien me seguía. A medida que el número de personas en el camino disminuía, los pasos se acercaban más y más. Me bajé la gorra, acelerando el paso discretamente. Cuando llegué a una esquina, alguien me agarró del cuello y me tiró hacia atrás. Perdí el equilibrio y caí en el césped al lado, pero por suerte el suelo estaba blando y no me dolió mucho. Andrés me soltó, mirándome desde arriba. La luz amarillenta de la farola iluminaba su silueta, pero su rostro estaba cubierto de sombras. Instintivamente llevé la mano a mi mascarilla, incómoda. Su mirada no tenía ninguna calidez,
Incluso parecía molesto. Evelina dice que le debes una disculpa. Andrés me miraba desde arriba. Sus palabras eran frías, sin ningún tipo de emoción. Me senté en el suelo, mirando fijamente, como si no hubiera entendido lo que acababa de decir. Los rasgos de Andrés eran perfectos. La primera vez que vi su foto, me quedé asombrada, como si fuera un ángel caído del cielo. Un símil bastante típico, pero nunca había visto a nadie más que se ajustara mejor a esa descripción. La foto que me envió, el joven miraba a la cámara, con una dulzura en sus ojos, pero había una frialdad en el que no podía ocultar del todo. La dulzura era la máscara que me mostraba a mí. Lo que tenía frente a mí ahora era el verdadero Andrés. Cariño, deja que Evelina se desahogue. ¿Para qué provocarla? La hostilidad en sus ojos estaba a punto de desbordarse. Era la primera vez que lo veía fruncir el ceño y hablarme con esa impaciencia, como si yo fuera un insecto insignificante. Me quedé inmóvil, pensando. Capítulo 21. Así es como me ve ahora. No fue mi culpa. Mi voz salió ronca desde detrás de la mascarilla. Incluso yo misma me asusté. Miré directamente a los ojos de Andrés, enderezándome, tratando de mantener un poco de dignidad. ¿Fue Evelina quien? No me importa, me interrumpió Andrés, con una expresión indiferente. No me importa quién tiene la culpa. La hiciste quedar mal, y ella está enfadada. Sentí que toda la fuerza abandonaba mi cuerpo. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Lo miré fijamente. Quiere que te disculpes públicamente frente a toda la escuela el sábado por la noche. Andrés miró su teléfono, frunciendo aún más el ceño. Hazlo ya. Tampoco me gusta pelear con chicas. ¿Disculparme? Repetí sus palabras, con una sonrisa incrédula. ¿Cómo? El domingo a las 8, en el campo de deportes del oeste, dijo Andrés, haciendo una pausa. Arrodíllate y pídele perdón. Capítulo 22. Alguien pasó cerca de la esquina. Sus miradas se posaron en mí, con un toque de compasión, pero en cuanto vieron a Andrés, sus expresiones cambiaron y se apresuraron a alejarse. El silencio se extendió en la noche. Bajé la mirada. Mi respiración sonaba demasiado fuerte en la quietud de la noche. Apresúrate. Está bien. Andrés hizo una pausa. No intentes hacer tonterías. Una disculpa puede arreglar esto. No dejes que se convierta en algo peor. Lo sé, lo interrumpí. El domingo a las 8, en el campo de deportes del oeste. Allí estaré. Definitivamente estaré. Capítulo 23. Cuando llegué a la residencia, ya habían cerrado las puertas. Al revisar mi teléfono, vi varias llamadas perdidas de mi compañera de cuarto. Le mandé un mensaje diciéndole que no se preocupara, que tenía algo que hacer y que no volvería esa noche. Ella me respondió con un sticker. Inmediatamente después de salir del chat con mi compañera, aparecieron nuevos mensajes de Andrés. Cariño, ¿por qué dejaste de contestarme de repente? Un sentimiento indescriptible me invadió. Tecleé lentamente una respuesta. Andrés, veámonos. La llamada de Andrés entró de inmediato. Contesté, y su voz sonaba llena de emoción contenida. Cariño, ¿de verdad? ¿Vamos a vernos? Seguí de pie en el mismo lugar. Ya no quedaba nadie en el camino. La luna estaba oculta detrás de las nubes, y la luz de las farolas era tenue. La noche era profunda y silenciosa. Pude escuchar su respiración en mi oído. Miré las luces y sonreí. Sí, mi voz era tan dulce que incluso me daba un poco de asco. Andy, tengo tantas ganas de verte. Capítulo 24. Luna abrió la puerta justo cuando terminé la llamada. Su mirada se centró en la mancha de mis pantalones, y con la mirada me pidió una explicación. Un pequeño accidente, respondí con calma. ¿Accidente? Repitió rápidamente, sin ninguna inflexión en su tono. ¿Y esto? Me mostró la pantalla de su teléfono. Había una captura de pantalla. Muro. El domingo por la noche a las 8, en el campo de deportes del oeste. Vengan a ver un buen espectáculo. Arriba, claramente, estaba el nombre de Evelina. También había una foto, probablemente tomada por Andrés esa misma noche. Yo llevaba una mascarilla, la gorra bajada, sentada en el suelo, viéndome totalmente desaliñada. El muro de la universidad le había dado a Evelina una publicación especial. Era muy popular. Había muchos comentarios, pero nadie se atrevía a decir las cosas directamente. Solo insinuaciones. Jazmín. El rostro de Luna estaba tan frío como siempre.
Dime, ¿qué es esto? Me quité la mascarilla y le sonreí. Una zorra que se esconde tras la sombra de un tigre. Capítulo 25. La luz de la mañana atravesaba la ventana, y mi reloj biológico me despertó temprano. Luna aún estaba dormida. Me froté los ojos y vi un mensaje de Andrés, enviado hace 5 minutos. Cariño, ya me desperté. Estoy tan emocionado. Mua, sticker. Por fin voy a ver a mi bebé. Apagué la pantalla. Me puse las chanclas y salí de la habitación en silencio. En el balcón colgaba la chaqueta que había usado ayer, moviéndose con el viento. Cogí una percha para bajarla. ¿Vas a ponerte esa chaqueta para la cita? Me giré y vi a Luna de pie en la puerta del balcón, con los brazos cruzados, mirándome con frialdad. No, respondí, tomando la chaqueta y doblándola. La chaqueta era fina, adecuada para el verano. Una vez doblada, cabía perfectamente en mi bolso sin abultarse demasiado. Es una sorpresa. El viento de la mañana soplaba en mi cara, aún con un ligero frescor. El camisón de Luna ondeaba con la brisa. Desde pequeña, ella siempre había tenido esa misma expresión impasible. Bostezó y se dio la vuelta para regresar al dormitorio. Llámame si pasa algo. Capítulo 26. El reloj del teléfono cambió de las 9:59 a las 10. Las campanas de la puerta de la tienda de té sonaron suavemente. Saqué un espejo de mi bolso y revisé una vez más mi maquillaje. Mientras hacía eso, alguien golpeó suavemente el cristal de la ventana junto a mí. Bajé el espejo y me giré, viendo a un joven de pie bajo la luz del sol, con un extremo de su camisa levantado por el viento, y una sonrisa cálida en sus ojos. Cariño. Andrés sonreía, y aunque no podía oírlo, pude leer en sus labios el tono cariñoso de siempre. Agarré mi bolso y salí rápidamente de la tienda de té. El sol de la mañana caía justo sobre él, iluminando su rostro perfecto, mientras el ruido de los coches llenaba el aire a lo lejos. Andrés, como por arte de magia, sacó un ramo de flores de detrás de él, pero las flores en sus manos no eran tan hermosas como él. En el momento en que estuve frente a él, fue como si la imagen de la foto cobrara vida. Un joven elegante y encantador. A.J. Andrés extendió la mano y apartó suavemente un mechón de cabello de mi rostro, con un gesto tan íntimo como si siempre hubiéramos sido cercanos. Pude ver en sus ojos el profundo cariño, y escuché la alegría en su voz que no podía ocultar. Por fin nos vemos, cariño. Sí, por fin. Andrés. Capítulo 27. Andrés amaba a Jazmín. ¿Hasta qué punto? Tanto que me pedía una y otra vez que nos viéramos, pero ante mis rechazos, volvía a guardar silencio, tanto que una vez me preguntó si prefería un vestido de novia chino o uno occidental, tanto que, aunque era alérgico a los mariscos, sonreía mientras me pelaba los camarones. Las luces de la calle ya se habían encendido, y los puestos de comida ambulante estaban llenos de vida. Rechacé la oferta de Andrés de llevarme a un restaurante caro, y lo arrastré a un puesto callejero. Andrés, siendo un chico de clase alta, no estaba acostumbrado al ambiente de los puestos ambulantes. Pude notar su rigidez al sentarse, pero en el momento en que sus ojos se encontraron con los míos, su expresión se suavizó. Cogí el menú y pedí algunos platos al dueño. Andrés me escuchó leerlo y dijo en voz suave: Mini, la comida de estos puestos es deliciosa, pero no es muy saludable. Tal vez deberíamos venir menos veces. ¿De acuerdo? Asentí con la cabeza. Él sonrió y me acarició la cabeza suavemente. Sus ojos nunca se apartaron de mí ni por un segundo. Andrés insistió en pagar por todo. Desde el principio, se mantuvo cerca de mí, rozando mi mano intencionadamente, hasta que finalmente agarré su mano, y sus orejas se sonrojaron de inmediato. Luego, mientras caminábamos, entrelazó sus dedos con los míos, como si temiera que pudiera escapar. En sus ojos, no había nada más que yo. El humo de la barbacoa y los camarones y cangrejos humeantes llegaron a la mesa. Cada camarón estaba empapado en salsa, brillante y tentador. Iba a tomar uno cuando Andrés me detuvo. Con torpeza, peló un camarón y lo puso en mi plato. Me quedé sorprendida por un momento. Yo los pelaré, tú solo come. Sabía que Andrés tenía manías con la limpieza, y también sabía que era alérgico a los mariscos. A propósito, le había dicho al dueño que no usara guantes. El aceite naranja goteaba de sus manos sobre la mesa. Sus manos, largas y blancas, como obras de arte, ahora estaban manchadas de grasa.
Andrés bajó la mirada hacia mí, sus ojos llenos de ternura. En sus pupilas se reflejaba una pequeña versión de mí. Minnie, tú solo tienes que comer. El resto de tu vida. Yo me encargaré de todo. La persona reflejada en sus ojos sonrió, pero no respondió. Capítulo 28. La noche avanzaba. Andrés fue a pagar la cuenta. Me alejé un poco, caminando hacia la calle, y detuve un taxi. Abrí la puerta trasera. El viento de la tarde soplaba fuerte, lo que me hizo estremecerme. Andrés me vio, y apresuró el paso después de terminar de pagar. Saqué la chaqueta de mi bolso y me la puse. El viento de la noche era más fuerte, levantando un mechón de su cabello. La luz de la luna y las farolas caían sobre él. Venía corriendo hacia mí, aún con el ramo de flores que había dejado en la mesa. Solo faltaban 4 o 5 pasos. De repente hablé. No te acerques. Andrés se detuvo en seco, con una expresión de confusión, pero en cuanto nuestros ojos se encontraron, su rostro se congeló. Minnie. Me llamó con cautela. El viento rugía. La hora en mi teléfono cambió a las 10 en punto. Era como si el reloj de Cenicienta hubiera sonado, haciendo desaparecer todos los sueños en un instante. Pero yo no era Cenicienta. Y Andrés no era el príncipe. 12 horas. 3 años desde que conocí a Andrés. En ese entonces, era solitario, apático, frío, falto de amor. Cada conversación estaba teñida de su desprecio por la vida. Me hice la tonta, permanecí a su lado, esperando pacientemente hasta que se abriera conmigo. Ahora, se había convertido en un caballero apuesto. 3 años de llamadas, 3 años de compañía, 3 años que pasaron como un río. Ahora todo llegaba a su fin. El sueño de Andrés terminaba aquí. Me había incluido en sus planes. Siempre pensó que tendríamos un futuro. Me pintó muchos escenarios para nosotros, pero lo siento, no hay un futuro para nosotros. La luz de la luna era fría. Me bajé la capucha de la chaqueta y extendí los brazos mientras le sonreía. Andrés, ¿te resulta familiar? Vi cómo su rostro se volvía pálido, sus expresiones rotas como porcelana fina. Los labios de Andrés se movieron, pero solo salió un sonido ahogado, sin sentido, desorientado, asustado, sin saber qué decir. Levantó un pie, intentando acercarse a mí. No te acerques. Di un paso atrás y puse la mano en la puerta del taxi. Mis palabras lo golpearon como una aguja. Su rostro se volvió aún más pálido, y sus pasos vacilaron, pero se detuvo. Minnie, Andrés, lo interrumpí, mi tono frío. Nos vemos mañana, a las 8, en el campo de deportes del oeste. No faltes. Esas palabras fueron el golpe final. Andrés palideció como un cadáver, tambaleándose, casi perdiendo el equilibrio, como si hubiera perdido el alma. Se apresuró hacia mí, tratando de agarrar mi mano. Minnie, yo no. Me metí rápidamente en el taxi. El conductor encendió el motor. En el momento en que pasé junto a Andrés, le sonreí por la ventana. Andrés, no le hagas perder la cara. Estaré ahí. Capítulo 29. Cuando Luna me recogió en la entrada del edificio, acababa de bloquear el cuarto número que Andrés había usado para llamarme. Había vuelto de hacer ejercicio, aún con una fina capa de sudor en la frente. ¿Cómo te fue? Terminamos. Luna asintió y no dijo más. La seguí dócilmente de vuelta a la habitación. Fallé, Luna, que me estaba sirviendo agua. Se detuvo por un segundo, pero luego me pasó el vaso como si nada hubiera pasado. Lo tomé y la miré a los ojos. Ella no desvió la mirada. Lo imaginaba. Su expresión era igual a la de hace 3 años, cuando me preguntó burlonamente cómo tenía tanto tiempo para consolar a alguien desconocido. Capítulo 30. Andrés seguía cambiando de número para llamarme y enviarme mensajes. Antes de irme a dormir, bloqueé su último número, pero le dejé un último mensaje. A las 8. No faltes. El tiempo pasó rápido, como 3 años en un abrir y cerrar de ojos. Durante la cena, el teléfono de Luna no dejaba de sonar. Ella miraba la pantalla y colgaba la llamada de inmediato. Dejé los palillos en la mesa y la miré con curiosidad. Era Andrés. Me dijo con indiferencia. Quiere hablar contigo. No hace falta. El reloj de la pared seguía moviéndose. La aguja señalaba las 6. Me levanté, sonriendo. Lo que tenga que decirme, que lo diga en persona. Capítulo 31. Cuando llegué al campo de deportes,
Ya casi había oscurecido. Había muchas más personas de lo habitual en la pista de atletismo. Grupos pequeños caminaban, alargando el cuello como si estuvieran buscando algo. Las luces bajo el estrado brillaban con intensidad, como un escenario preparado solo para nosotros. Me bajé la gorra y caminé directo hacia allí. Algunas personas, con ojos agudos, reconocieron mi ropa y me miraron fijamente antes de comenzar a murmurar entre ellos. Las miradas como focos se dirigían hacia mí, acompañadas de interminables chismes, como moscas molestas. Giraban a mi alrededor, irritándome. Vaya, ¿no era muy altanera el otro día? Y hoy no es más que la bebé pidiendo disculpas a Evelina. Una voz chillona, como la de un cuervo, resonó repentinamente, revelando mi identidad ante todos. Las miradas se volvieron más descaradas, y se hizo un espacio a mi alrededor, con todos centrados en mí. Miré a quien había hablado. Era una de las chicas que Evelina había traído esa noche. Estaba con los brazos cruzados, con una expresión de burla y desprecio, como una ganadora frente a un perdedor. Aparté la mirada, sin decir una palabra. Ella se envalentonó y extendió la mano para empujarme. No me moví, pero de repente apareció una mano frente a mí, apartando la suya. La chica gritó por el dolor y abrió los ojos, a punto de maldecir, pero se quedó callada. Mi mirada atravesó a ambos, y vi a Evelina saliendo de entre la multitud. Su mejilla aún estaba un poco hinchada, pero finalmente simétrica. Cada paso que daba, aunque eran pocos metros, parecía difícil y lento. El lugar se silenció de inmediato. La protagonista había llegado, y el espectáculo estaba a punto de comenzar. Evelina, su amiga, al verla, se puso detrás de ella, sintiéndose nuevamente confiada. Evelina me miraba, pero ya no tenía su aire altivo. No se atrevía a mirar a Andrés, que estaba frente a mí, y sus ojos seguían fijos en los míos, llenos de odio. Mantuvo la espalda recta, apretando los puños a su lado. Debe ser humillante, debe estar llena de rabia. Quería recuperar su dignidad a través de mí, quería demostrar que su posición no podía ser desafiada, pero su plan se había venido abajo. Podía imaginar que deseaba destrozarme, pero ahora, no le quedaba otra opción más que tragar su orgullo. Más personas se habían reunido a nuestro alrededor, y los murmullos se intensificaban al ver que no pasaba nada. Cansada de esperar, hablé primero. Eve, antes de que pudiera terminar. Andrés, que estaba frente a mí, habló con calma. Evelina. Evelina tembló ligeramente, y cuando volvió a mirarme, el odio en sus ojos se intensificó, pero bajo la presión de Andrés. Finalmente, con torpeza y rigidez, dijo: lo siento. Su disculpa fue lo suficientemente fuerte como para hacer que las chicas detrás de ella contuvieran la respiración. Una de sus amigas gritó con desesperación: Evelina, ¿qué estás diciendo? Ella debería disculparse contigo. El grito silenció a todos. El rostro de Evelina se tornó aún más pálido, y murmuró enojada: cállate. Pero su amiga era muy torpe. ¿Por qué? Evelina, ella es la que debería disculparse. ¿No dijiste que hoy se arrodillaría para pedirte perdón? Sus palabras cayeron como una bomba. Es cierto. Rodeé a Andrés, que estaba frente a mí, y me paré delante de ella. He venido a disculparme. No debí haberte empujado cuando te colaste en la fila. Así que, la miré fijamente a los ojos. He venido a arrodillarme y pedirte perdón. Las palabras, arrodillarme, las dije con fuerza. Alguien detrás de mí intentó agarrarme del brazo, pero lo aparté bruscamente. Minnie, no le presté atención, solo sonreí, mirando a Evelina. La luna era fría como el agua. Después de un largo silencio, la voz de la persona detrás de mí sonó de nuevo, con el mismo tono indiferente de aquella noche cuando me dijo que no le importaba quién tenía la culpa. Evelina. La insinuación en su tono era más que obvia. El rostro de Evelina se volvió pálido, su cuerpo temblaba, y apretó los labios. Lentamente, con esfuerzo, se arrodilló. Todas las miradas se centraron en ella. El peso de esas miradas era como una montaña, presionándola cada vez más, doblando su espalda. En solo una semana, los papeles se habían invertido, y ahora era ella quien había perdido toda dignidad. El espectáculo había llegado a su clímax, pero Evelina, como una actriz mediocre, no quería terminar su papel.
pero no importaba. Desde hoy en adelante, se convertiría en una broma, y nadie volvería a apoyarla. Su respaldo había desaparecido. Escuché los murmullos entre la multitud y vi los flashes de las cámaras capturando su humillación. La frialdad y el desprecio se cernían sobre ella. De repente, me sentí aliviada. Me acerqué a su oído y susurré con una risa. Te lo dije, sin Andrés, no eres nada. Capítulo 32. Los insectos de verano zumbaban ruidosamente en los árboles. Solo quedaba el canto de las cigarras y la respiración de Evelina y sus amigas. Las tres, apiñadas juntas, parecían ridículas. Evelina, con una expresión de pánico, me miraba con rabia. No te saldrás con la tuya. Ignoré su furia y solo le sonreí, inclinando la cabeza. Cuando mis dedos tocaron su barbilla, su cuerpo se estremeció involuntariamente hacia atrás. La obligué a mirarme a los ojos. Déjame, maldita. Sus palabras se cortaron con el sonido de una bofetada. Ahora su rostro estaba simétrico. Las chicas detrás de ella jadearon, con los ojos bien abiertos. Evelina se quedó mirando al suelo, aturdida por el golpe. Me pegaste, zorra, no te atrevas. Pisé su pierna con fuerza. ¿No dejarás que me salga con la mía? No puedes, sin Andrés. No eres nada, zorra. Espera, mañana mismo. Te esperaré. Estaré esperando a Andrés, mi novio, para enfrentarnos. Capítulo 33. Cuando volvía a la residencia, Andrés me seguía en silencio. Su respiración era lo único que me acompañaba. Varias veces quiso decir algo, pero al final, optó por guardar silencio. Cuando llegamos al edificio, me giré de repente, encontrándome con su mirada. Parecía inseguro, pero cuando nuestros ojos se cruzaron, fue como si hubiera encontrado un salvavidas. Mini, lo siento, no sabía. Andrés, lo interrumpí. Extendí mi brazo bajo la luz amarillenta de la farola. Los moretones aún eran visibles. ¿Lo ves? Lo miré a los ojos, y como antes, suavemente lo llamé. Andy, ¿lo ves? Han pasado más de 20 días, y aún están ahí. Andrés retrocedió un paso, tambaleándose, su mirada fija en los moretones, como si hubiera perdido el alma. Así son las personas. Solo cuando sus acciones los afectan directamente, son capaces de entender el dolor que causan. Todo lo que Andrés me había hecho, ahora, se volvía en su contra, clavándose en su corazón, haciéndolo sufrir. Capítulo 34. Después de desaparecer durante 3 o 4 días, Andrés reapareció. Al mediodía, después de clases, fui a la cafetería para hacer fila y comer. Llegué temprano, y las filas en las ventanas más populares eran más cortas de lo habitual. Estaba de buen humor mientras esperaba. Poco a poco, la fila avanzaba. Un rostro familiar apareció a un lado de la fila. Evelina y sus amigas. Había encontrado un lugar y, como siempre, intentó colarse, pero esta vez no lo logró. Alguien la empujó, haciéndola tambalearse. Llena de ira y vergüenza, estaba a punto de empezar a insultar, pero alguien la interrumpió primero. ¿Qué te crees? ¿Te atreves a colarte? ¿No tienes vergüenza? Lo que todos temían no era a Evelina, sino a su novio Matoni, más que nada, a Andrés, que la respaldaba. La familia de Andrés tenía poder y dinero, así que, cuando Andrés dejó de apoyarla, Evelina ya no era nadie. Desvié la mirada, sin prestar atención a su escena, y felizmente recogí mi comida, buscando un lugar para sentarme. La cafetería se llenaba cada vez más, y después de un rato, encontré un buen lugar. Sosteniendo mi bandeja, caminé hacia allí. Era exactamente la misma situación que aquel día, solo faltaban unos pocos pasos. Al pasar por una mesa, alguien me agarró del brazo, haciendo que casi derramara mi comida. Afortunadamente, nada se cayó. Miré a quien me había agarrado. Era Andrés, el mismo que había desaparecido durante unos días. Parecía no haber dormido bien, con ojeras y una expresión cansada. Sin embargo, su belleza destacaba, con una especie de decadente atractivo. Lo miré, pero no dije nada. Mini, Andrés me llamó con cuidado. Lo siento. Su expresión mostraba claramente su intento de agradar. Si no puedo compensar todo lo que te hice, devuélvemelo. ¿De acuerdo? ¿Devolverlo? Quise reírme. ¿Cómo? De repente,
Apretó mi muñeca, inclinando la bandeja en mis manos. La salsa oscura y la comida cayeron sobre Andrés. La comida se quedó pegada a su cabello, y la salsa oscura le goteaba por la cara, creando un contraste agudo con su piel pálida. La salsa manchó su camiseta blanca, dejando una gran mancha. Una chica cercana gritó sorprendida, haciendo que todos se volvieran a mirarnos. Andrés soltó mi brazo, desde donde ellos estaban. Parecía que yo le había lanzado la comida encima. Algunos murmuraban en voz baja, pero Andrés no parecía preocupado por las miradas de los demás. Su mirada permaneció fija en mi rostro, con voz ronca y con una postura tan baja que casi tocaba el suelo. Me suplicó: Minnie, por favor, devuélvemelo todo. Pero no. El altivo Andrés, por primera vez, suplicaba, con los ojos enrojecidos y llenos de desesperación. Antes, me había dicho que yo había avergonzado a Evelina, y que por eso estaba enfadada. Luego, él mismo la avergonzó, hundiéndola en el polvo. Ahora, había roto su propio orgullo. Quería que lo perdonara. Pero Andrés, en este mundo, las cosas no se equilibran simplemente devolviendo lo que se hizo. La cafetería estaba llena de ruido y chismes, rodeándome una vez más. Andrés esperaba mi respuesta. Estaba destinado a decepcionarse. Andrés, mi bandeja ya estaba vacía. Miré hacia abajo y murmuré: era mi comida favorita. Llevaba mucho tiempo queriendo comer esto. Él se quedó en shock, y poco a poco su expresión se derrumbó. Capítulo 35. Lo que Andrés decía: una deuda por otra deuda. Su mensaje llegó mientras Luna y yo veíamos una serie, enviado desde una nueva tarjeta SIM, una de tantas que había cambiado. El lugar de la cita era donde, por primera vez, él y sus amigos me habían acorralado. Luna me miró y yo dejé el teléfono a un lado, sin darle importancia. ¿No vas a ir? No. Me recosté en el sofá. No quiero ver cómo lo golpean. Ya es de noche. No tengo ganas de salir. Luna no dijo nada. Me apoyé en mis manos, mirándola con una sonrisa perezosa. Antes pensaba que salir con Andrés era divertido, pero después de que apareciera, me di cuenta de que algo aún más interesante había sucedido. Ver cómo alguien pierde el control de sus emociones, ver cómo se ahogan en la culpa, ver cómo se arrepienten y sufren. Cuando era niña, me aislaban. Decían que mi padre era un asesino. Me despreciaban. Incluso me arrojaban piedras, aunque yo no había hecho nada malo. Luna era la hija ilegítima de una familia adinerada. Su madre, sin saberlo, había sido engañada para convertirse en la amante de alguien. El odio de los niños era aún más directo que el de los adultos. Era pura maldad. Mi padre, el asesino, había matado a mi madre. El amor que proclamaba se convirtió en la cadena que la aprisionó, y finalmente, en el arma que le quitó la vida. Hace 3 años, Luna me preguntó por qué tenía tanto tiempo libre. Yo suspiré y respondí que tal vez esa era la grandeza del amor. Pero, ¿qué es el amor? ¿Es la posesión retorcida y violenta? ¿O es la dualidad de la naturaleza humana? No lo sé. Capítulo 36. El video de Andrés llegó a mi correo electrónico al día siguiente. Un video de 10 minutos en el que estaba solo, rodeado por varios, sin ofrecer resistencia, soportando en silencio la agresión. Algunos no querían golpearlo con demasiada fuerza, pero él les gritaba para que lo hicieran más fuerte, como un loco, autodestructivo. Vi el video sin ninguna expresión en mi rostro. Junto con el video, llegó una solicitud de encuentro. Ignoré su largo mensaje lleno de arrepentimiento y le respondí con una pregunta: ¿dónde? Como siempre, respondió de inmediato, preguntándome con cautela dónde me resultaba conveniente, que él vendría a verme. Le di la dirección de una cafetería y acordamos para la tarde. Andrés llegó puntual. Estaba más demacrado, más delgado. Su camiseta blanca le quedaba holgada, y tenía un moretón visible en la comisura de los labios. En cuanto me vio, sus ojos se iluminaron, pero rápidamente volvieron a apagarse. Minnie, Andrés me llamó con cautela, como un cachorro abandonado. Le respondí con un simple sí. De inmediato, se animó un poco. La arrogancia que alguna vez había en sus ojos había desaparecido por completo. Lo siento, Minnie, perdóname. Sí. No sabía que eras tú. ¿No sabías que era yo? Dejé la taza sobre la mesa, interrumpiéndolo. Andrés me había pedido disculpas muchas veces.
Cambió una y otra vez de número, enviándome mensajes de arrepentimiento, largos y cortos. Tenía miedo, miedo de perderme. Andrés, nunca has entendido en que te equivocaste. Él me pedía perdón porque yo era Jazmín, porque yo era alguien importante para él. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Qué pasaría si no fuera nadie? Si solo fuera una estudiante común, que se había encontrado en medio de todo esto sin razón, ¿habría pensado que estaba equivocado? No, lo que me hizo, para él no significaba nada. Para mí, tampoco importaban mucho esas humillaciones y ese dolor. Nunca me importaron realmente. Desde el momento en que se convirtió en parte de los abusadores, desde la primera vez que nos vimos, supe que no había futuro para nosotros. Quienes carecen de emociones no entienden el amor ni ser amados, y lo que me impulsó a seguir jugando este juego fue simplemente la curiosidad. Las emociones humanas son extrañas. Al principio, acompañar a Andrés no era diferente para mí que estar con cualquier otra persona. Pero luego, cuando su vida cambió y me llamó llorando, en ese momento en que se derrumbó emocionalmente, sentí algo diferente. Nunca había sentido emociones tan vivas. Así como Andrés sabía que me amaba, también sabía que mis sentimientos por él no eran profundos. Quería encontrar la respuesta en él, la respuesta al amor. Pero al final, fracasé. Para mí, había una línea moral que no podía cruzar. Y estuvo tan cerca. Me levanté y miré su moretón en la comisura de los labios, sonriendo. Andrés, ¿sabes qué? Estuve a punto de enamorarme de ti, pero un abusador nunca lo merece. El rostro de Andrés se puso pálido al instante, y su cuerpo tambaleó, como si fuera a desmayarse. Capítulo 37. Andrés desapareció de nuevo. Fue Luna quien lo mencionó. El video en su teléfono tenía un sonido de fondo ruidoso mientras me lo pasaba. Andrés vino a buscarme antes. Me preguntó cómo podría conseguir que lo perdonaras. ¿Y qué le dijiste? Le dije. Luna se llevó un cigarrillo a la boca, pero yo lo aparté. Ella lo dejó obedientemente, que nunca perdonarías a un abusador. Sonreí sin decir nada. Luna me indicó con la mirada que viera el video. No sé si entendió lo que quise decir. Volví a reproducir el video. El ruido de fondo volvió a sonar, y la imagen no era muy clara. Había muchas personas en el video, pero la figura más destacada era la de un hombre delgado, con la cabeza baja, disculpándose humildemente. La cámara no captaba a la persona frente a él, pero se podía escuchar una voz llena de ira. ¿Ahora pides perdón? ¿Crees que sirve de algo? La voz expresaba toda su angustia y sufrimiento. Finalmente, en un estallido de furia, gritó, ¿quieres que te perdone? Arrodíllate y pídeme perdón, y te perdonaré. Andrés se congeló. Esas palabras lo habían golpeado directo en el corazón. Hubo un momento de silencio. Un segundo después, Andrés se arrodilló frente a esa persona. El video se detuvo. Dicen que fue a buscar a las personas que había acosado antes, pidiéndoles perdón. Este video se ha vuelto viral en el foro de la escuela. Terminé de ver el video con una sonrisa en el rostro. Le devolví el teléfono a Luna. ¿Sabes por qué a Andrés le gustaba tanto estar conmigo? Luna me miró en silencio. Su familia es fría. Sus padres no lo aman. Detrás de su fachada de éxito y brillo, solo había un vacío helado. En su infancia, solo había una casa vacía y padres que apenas le dirigían la palabra. No tenía con quién hablar. Se guardaba todo lo que sentía, con un nudo en la garganta. Su abuelo era la única persona que lo amaba. Perder a alguien así le causó un dolor inimaginable. Luego me conoció, y durante el tiempo en que su abuelo murió, estuve a su lado. Me abrió su corazón, mostrando su lado más vulnerable. Después de perder a la persona que más amaba, yo me convertí en su tabla de salvación. Fui amable con él, sin importar lo que dijera. Siempre lo consolé con dulzura. Y él me amaba. Era el protector de personas como Evelina porque no le importaban. Aparte de las personas que le importaban, no le preocupaba a nadie más, ni siquiera Evelina. Frío y sin emociones. Ese es el verdadero Andrés. Las heridas de su familia son difíciles de sanar. Y al final, creció para convertirse en lo que es ahora. Andrés me había buscado muchas veces. La peor fue una noche en la que llovía. Había bebido demasiado. Nadie podía detenerlo. Y me llamó. Al otro lado del teléfono. Su voz era ronca, casi llorosa.
Una y otra vez repetía mi nombre. Sé que me equivoqué. Ya he pedido perdón a todos. Les rogué que me perdonaran. Por favor, Minnie, no me dejes. Su voz se fue apagando. De fondo, alguien lo calmaba, diciéndole que dejara de beber tanto. Alguien tomó el teléfono, hablando con un tono frustrado. Hermana, te lo ruego, dile a Andy que pare. Si sigue así va a matarse. Guardé silencio un momento. Dame el teléfono. Minnie. La voz de Andrés estaba descontrolada. Minnie, te lo suplico. No me dejes. Me equivoqué. Lo sé. No me abandones. Minnie. 2 años antes, cuando su abuelo murió, Andrés me había llamado a medianoche con la misma voz ronca. ¿Vas a estar conmigo, Minnie? Lo consolé, suavizando mi tono. Le dije que siempre estaría allí para él. Ahora, era lo mismo. Llorando, rogaba que no lo dejara, que no lo abandonara. La noche era oscura como la tinta. Miré por la ventana y respondí con calma. Andrés, no seas patético. Más tarde, Luna me dijo que esa noche se quedó parado afuera de mi edificio bajo la lluvia. Por la mañana, lo llevaron al hospital. Lo escuché como quien oye una broma, y lo olvidé de inmediato. Capítulo 38. Siempre supe que Andrés era arrogante, orgulloso, con una apariencia perfecta pero vacío por dentro. Eso no me importaba. Solía pensar que tal vez él podría ser mi redención, pero no lo fue. Él no es la Luna. La desgracia de su familia no justifica que se convirtiera en cómplice de abusadores. Hay cosas que simplemente no se pueden perdonar.